del Salto. Ocho muertos, 82 heridos en el desplome de la parte del techo del mayor centro comercial de Perú, fuera de Lima. El Real Plaza de Trujillo, con 220.000 metros cuadrados, ya había sido cerrado en el 2023 por deficiencias en la infraestructura, pero fue reabierto pocos días después. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre esta catástrofe que ha despertado la indignación de la población peruana al tratarse de un negocio millonario que debería contar con todas las medidas de seguridad. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy. En Perú le voy a dar la bienvenida a Nancy Barrenechea Aguilar, ingeniera civil, expresidente de la Comisión del Colegio de Ingenieros del Perú y del Consejo Nacional de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Muchas gracias por estar con nosotros, Nancy. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Muy buenos días con todos. Reciban por favor el saludo de nuestro decano nacional, el ingeniero Jaime Ruiz Béjar, y de todos los integrantes de la Comisión ITSE Nacional. Gracias por estar con nosotros. También voy a agradecer en Perú darnos este espacio a Luis Roel, excongresista nacional, abogado y analista político. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes y a NTN 24 por esta oportunidad. Gracias también en Perú. La bienvenida a darle a Enrique Valderrama, él es analista político. Enrique, bienvenido. Muy buenos días, encantado de estar aquí con ustedes y compartir mis puntos de vista. Bueno. Gracias a los tres por participar en este espacio, el Real Plaza Trujillo, que se encuentra, según tengo en mis apuntes, a 12 minutos del centro histórico de la ciudad norteña. Abrió sus puertas en el año 2007. El techo del patio de comidas recién fue inaugurado en el año 2016. Los expertos en ingeniería y arquitectura están percibiendo con mucha extrañeza que se haya derrumbado una estructura con tan poco tiempo de antigüedad. La primera pregunta, Nancy, ¿qué sucedió? ¿Cuáles fueron las causas de este desplome del techo en el centro comercial? ¿Qué pudo haber pasado? Había observaciones, por una parte dice Nancy, había señales previas a lo mejor, pero que no estaban anotadas de que el techo podría colapsar. Eso todavía no está determinado. Por ejemplo, informes de daños o falta de mantenimiento, pero nada de eso existía. A nivel legislativo, ¿cómo empieza una comisión la investigación cuando se da un tipo de desgracia como esta, que no es la primera, es la cuarta? A ver, para empezar, creo que esos hechos que han conmocionado al país, Estado peruano, ha sido, creo yo, que una llamada de atención, porque algo que ha desencadenado esta situación que pasó en Trujillo y en ese centro comercial ha hecho que diferentes municipalidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país inicien investigaciones de oficio para revisar las estructuras de estos centros comerciales. Y lo más increíble es de que han concluido a lo largo de estos días que han pasado en clausurar, suspender las actividades en diferentes locales comerciales, porque han advertido que hay fallas estructurales, han advertido que no se han estado cumpliendo con los parámetros y estándares de defensa civil, y que esto generaría y ha estado generando un peligro a los ciudadanos que han ido a estos centros comerciales, no solo en la capital Lima, sino en las distintas provincias de nuestro país. Y esto es bastante preocupante, porque esto significa que ha tenido que pasar un hecho como el que estamos comentando para que las autoridades municipales se pongan de acuerdo para hacer las fiscalizaciones que deberían hacer
pero que recién por esos hechos lo están haciendo y están cumpliendo con este rol de fiscalización. Por otro lado, en el caso del Parlamento, ya que el Parlamento puede Exacto, voy tener allá, al Parlamento, a lo porque largo, siempre es muy fácil, claro, cuando hay este tipo de problemas, pasar la responsabilidad. No, es que era el municipio, era el ayuntamiento, ¿qué pasó? No respondieron. Sí, ya la tragedia se dio, no respondieron de la forma que se debía, los permisos no se sabe qué información está. Pero el legislativo, ¿qué puede hacer? El legislativo lo que puede hacer son dos temas bastante importantes, porque a partir de lo que los municipios han ido encontrando con estas fiscalizaciones que han hecho de oficio, que no solo es el caso de Trujillo, sino que pudo haber aparecido o aparecer en un futuro cercano estas situaciones más adelante, el Congreso debe, en la Comisión de Fiscalización, convocar a las empresas, sobre todo a la que ha generado y ocasionado este daño irreparable a los trujillanos, a nuestros connacionales en Trujillo, a que justamente se le pueda llevar a esta comisión y se puede investigar cuáles han sido las fallas y establecer tal vez un informe de fiscalización que luego derive en una denuncia penal o la actuación del Ministerio Público. Y ese es por un lado, en el acto de fiscalización. Por el lado de lo que pueden legislar, podrían, a partir de lo que realiza el peritaje, los técnicos, establecer normas que establezcan mayores estándares y mayores requisitos para que no vuelvan a suceder estos hechos. Y no solo en el ámbito de la construcción de los locales comerciales, sino que también establezcan responsabilidades civiles y penales, que se están muchos olvidando de que son responsabilidades civiles y penales para los privados, de estos dueños de estos centros comerciales, como también penales y administrativas para los funcionarios de los municipios que no cumplieron con su deber de fiscalización en su momento. Se ha pronunciado sobre la desgracia desde Lima, ha dicho el trágico suceso nos obliga, ha dicho la presidenta, a reflexionar sobre la importancia de una inversión privada, pero que esté comprometida con el desarrollo del país, siempre bajo los principios de responsabilidad social. Sin embargo, ha sido duramente criticada por haber promulgado una ley que obliga a las municipalidades a levantar la clausura temporal de los establecimientos en un plazo de 48 horas. ¿Qué decir o qué acotar al respecto, Luis? Pero para precisar, yo soy ex parlamentario del periodo pasado, por eso que yo no tengo nada que ver con esta norma, porque a lo contrario yo no lo hubiera permitido. Lo que ha sucedido es de que el Congreso actual promovió una norma que permitía, habilitaba a que las empresas no fueran clausuradas, es decir, como bien hacia el lado, prohibía que los municipios locales clausuraran los centros comerciales, los negocios por cuestiones administrativas. Esto que ha permitido o que ha logrado que situaciones como las que estamos advirtiendo que sucedieron en Trujillo no se pudieran evitar. ¿Qué ha pasado? En el Perú, ¿qué sucede? Cuando el Congreso de la República emite una norma, aprueba una norma en su pleno, el gobierno tiene la posibilidad de observar la norma y no publicarla si el gobierno advierte que esta norma tiene deficiencias técnicas o es inconstitucional, es decir, contraria a la Constitución Política del Perú. Esta norma, obviamente, era una norma bastante antitécnica porque permitía que las empresas, aún teniendo estas deficiencias tan gravosas, pudieran seguir funcionando bajo el argumento que se tenía que promover la inversión, se tenía que favorecer a la libertad de empresa, más aún una empresa que venía golpeada tras el COVID-19. Bajo esos argumentos se aprobó esta norma y que hoy por hoy vemos las consecuencias de dar un libertinaje a las empresas privadas, a los negocios, de actuar sin tener el desincentivo de actuar correctamente y como debería ser conforme a las leyes, porque ya no tienen el peligro de que sean clausurados. He ahí en la crítica que se le hace al gobierno, que lamentablemente un gobierno débil, un gobierno que no tiene una bancada
un grupo parlamentario que lo represente en el Congreso de la República, que no pueda hacer oposición al Congreso, le permite estas concesiones, le permite estas normas al Congreso de la República y consecuencias es las que tenemos en Trujillo. Rotemos los habladores. Sí, El Canal de las Américas. Bueno, hasta el momento solamente tenemos el reporte final del INDECI que nos indica que son 6 los fallecidos y más de 80 heridos. Estas cifras seguramente se van a ir actualizando. Casi el 50% de los heridos se encuentra todavía hospitalizado. Al respecto, está el INDECI haciendo el monitoreo y están haciendo el seguimiento. Y un detalle que no ha pasado desapercibido es que a finales del 2023, lo mencionaba yo al comienzo del programa, el Real Plaza Trujillo fue clausurado porque se detectó que sus conexiones eléctricas presentaban un grave peligro para el público, para los propios trabajadores. No obstante, fue reabierto en enero del 2024 por supuestamente haber subsanado todas estas observaciones en cuestión de seguridad. Si bien no se trata del mismo desperfecto, la fiscalización no había sido, pues, según dicen los analistas, y lo estamos aquí también viendo, no habría sido la más óptima. Seguimos hablándose desde el legislativo, hablando desde el ejecutivo, el Estado en general. Muy bien, creo que primero tenemos el Ministerio Público. El Ministerio Público ya ha establecido que el área del centro comercial ya es una escena del delito, una escena del crimen, y ahí van a empezar las investigaciones para establecer todos los peritajes, las responsabilidades penales, ya sea para la empresa privada y sus dueños, como también para los funcionarios públicos que no hicieron su trabajo debidamente. Eso es por un lado. Luego, el gobierno tiene dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos una oficina de defensa pública en donde hay defensores públicos y que estos pueden ser los abogados que se apersonen para defender los intereses de las familias afectadas. También dentro del gobierno se encuentra el Ministerio de Salud, los hospitales, que pueden también acoger y dar ayuda, no solo en atención médica física, sino también psicológica, porque este ha sido un hecho que no solo afecta a las víctimas directas, sino también a las víctimas indirectas, que son los familiares, quienes han tenido, lamentablemente, tras estos hechos, un choque psicológico, un fuerte impacto psicológico por las pérdidas o también por haber sobrevivido a una situación como esta. También tenemos que advertir de que los municipios que ahora están fiscalizando, que están haciendo su tarea que debieron haberla hecho desde hace ya tiempo atrás, están fiscalizando y están tomando las medidas de clausura o suspensión de actividades dentro de estos centros comerciales porque se han dado cuenta que no estaban haciendo su trabajo correctamente. El Estado en sí, en su conjunto, está actuando correctamente, creo yo, pero lamentablemente de forma reactiva y no preventiva como debió haberse hecho. Por lo del Parlamento, considero de que ya esta liberalización que se había dado, esta flexibilización que se había dado de las normas para los permisos de funcionamiento, de fiscalización de la actividad privada, de la actividad empresarial, tiene que ser más rigurosa. Tiene que utilizarse este caso como un caso emblemático para ser más riguroso en estas actividades económicas que se dan. Nancy, excongresista Roel, lo escuchamos. Primero, que este caso sea un caso emblemático, que las vidas que se han perdido y las vidas que se han destruido no queden en vano. Y para ello tienen que los operadores jurídicos y de justicia ponerse a trabajar. El Congreso empezar a legislar en favor del ciudadano y no en favor de las empresas, exigiendo normas penales, civiles y administrativas más rigurosas y que establezcan responsabilidades que desincentiven situaciones como las que han sucedido. Que los municipios hagan su labor de fiscalización y la hagan correctamente. Que el Ministerio Público, este caso, lo lleve ante el Poder Judicial y establezca responsabilidades penales tanto a
los actores privados, los empresarios, como también a los funcionarios públicos que no hicieron su trabajo, que el Poder Judicial los sancione como debe. Que el Ministerio de Salud dé y acoja a los que han sido gravemente afectados físicamente como psicológicamente y les pueda devolverle algo de su vida. Y que todos los peruanos empecemos a entender que no podemos, bajo el argumento de dar una gran apertura a la economía y a la mejora económica de nuestro país, o evitar pensar en los derechos o no darnos cuenta que sin los derechos no podemos tener una vida digna más que estar en un centro comercial. Tenemos que pensar que hay cosas más valiosas que el dinero, hay cosas más valiosas que lo que es el libertinaje de los centros comerciales, que son los derechos y la integridad de todos nosotros y la vida. Vamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, el desplome del Real Plaza Trujillo. Un colapso anunciado, lo hemos puesto sobre la mesa de debate. Centros comerciales de Perú que registran al menos 4 accidentes en los últimos 7 años. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy aquí en el panel de Ángulo. Nancy Barrenechea Aguilar, ella es ingeniera civil, expresidenta de la Comisión de Colegios de Ingenieros del Perú y del Consejo Nacional de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Gracias por haber estado con nosotros, Nancy. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por la invitación y bueno, agradecerle por la invitación. Gracias. Y decirle a todos los peruanos de que la Comisión ICE y el Colegio de Ingenieros con nuestro decano nacional estamos vigilantes por la seguridad de toda la población. Gracias. También voy a decirle lo mismo a Luis Roel, excongresista nacional, abogado y analista político. Gracias, Luis. Muchas gracias por tu invitación y siempre a tu servicio para comentar los temas que suceden en nuestro país y en el mundo. Y lo mismo, mi gratitud para Enrique Valderrama, analista político. Enrique, gracias. Muchísimas gracias a NTN 24. Un honor estar siempre con ustedes. El honor es tenerlos aquí. Gracias a los tres por participar. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24.